Saludos cordiales, una alegría renovada. Estamos nuevamente con un programa dedicado a la difusión de la vida del Padre Julio César Duarte Ortellado, el siervo de Dios, camino de santidad. Con la alegría y la bendición de Dios por darnos esta nueva oportunidad, le agradecemos a Dios por la vida, por la salud y por todos los beneficios recibidos a través de su infinita misericordia. Vamos a dar inicio a este programa elevando esta oración pidiendo por la pronta beatificación del siervo de Dios, del Padre Julio César Duarte Ortellado. Oración. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, la gran alegría de seguir visitando el lugar donde están los restos del Padre Julio César Duarte Ortellado, que es la iglesia San José Apóstol de la ciudad de Ubicuí. Y nosotros hemos iniciado esta invitación. Ahí en pantalla aparece un número de teléfono, el 0981 86 31 55, para que la gente se comunique con nosotros, la gente que desea llegar hasta Ubicuí para pedir por su salud a Dios nuestro Señor a través de la intercesión del Padre Julio César, del siervo de Dios. Y todavía no hace un mes que hemos empezado esta invitación y ya realizamos 4 viajes exactamente hasta Ubicuí, en donde hemos llegado con enfermos y también con familiares de los enfermos. Y muchos beneficios, muchas gracias ya las personas que han llegado hasta allá han recibido, que nos pone a nosotros también muy contentos y muy esperanzados por encima de todas las cosas, en que la misericordia de Dios sigue vigente para que sus hijos que confían en Él reciban las gracias y los favores, y en este caso a través del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Y entre estos favores y gracias recibidos, con la autorización de la familia de uno de los enfermos por cuya salud se ha hecho esta intercesión al siervo de Dios, al Padre Julio, voy a relatar un hecho muy lindo, el caso del joven de 22 años de nombre Arturo. Él vive en una localidad que se llama Primavera Real, del departamento de San Pedro, que está cerca de las ciudades, entre las ciudades de Guayaquil y de Iribucua, sobre la calle San Miguel. La señora Graciela Sosa, que es su madre, nos había contactado a través de la hermana Elodia, misionera de la Sierva de Dios, para pedirnos la intercesión del Padre Julio por la salud
de su hijo, por la salud de Arturo Javier. Bueno, hace un poco más de 15 días ocasiones en que hemos llegado hasta VQI con familiares de una enferma también que está aquejada de un cáncer. Como Arturo todavía no podía viajar con nosotros, hemos llevado la foto de Arturo y habíamos dejado en la iglesia de VQI. Bueno, voy a profundizar en este hecho que es de una gran importancia y de mucha relevancia en el siguiente bloque, porque el tiempo pasa muy rápido y voy a mencionar la enfermedad grave por la cual estaba aquejado el joven Arturo de 22 años y la situación en la que se encuentra él actualmente. Bueno, llegamos al final de este primer bloque y en el segundo vamos a seguir hablando acerca de la recuperación de la salud de Arturo. Bueno, estamos regresando. Le estaba manifestando en el bloque anterior que la señora Graciela Sosa, ella es casada, había solicitado una oración, una intercesión del Padre Julio ante Dios por la salud de su hijo, Arturo. Arturo tenía un diagnóstico de un tumor en el cerebro, en la cabeza, que ya le estaba bajando por la nariz, que le dificultaba la respiración y los dolores de cabeza del cual sufría. Arturo era tremendo, según su madre, doña Graciela, que no le dejaba dormir, que le hacía gritar de dolor, y lógicamente su madre también. A su lado se pasaban todas las noches tratando de ayudarle en ese intenso dolor a su hijo. Bueno, él se había hecho los estudios correspondientes, creo que una resonancia magnética, creo que así se llama, el estudio que le habían hecho acá en Asunción, en el Hospital de Clínicas, en donde le salió este diagnóstico, y también se había repetido ese estudio en más de una ocasión. Posterior a ese hecho de que habíamos llevado la fotografía de Arturo hasta VQI, sucedió un cambio muy grande en la vida de Arturo, porque nos cuenta doña Graciela que Arturo, a través de la nariz y de la boca, se le había caído algunos coágulos de sangre, inclusive de color negruzco, en fin, casi un día más o menos, y que después de este hecho, su hijo ahora ya no tiene ese dolor de cabeza, ya duerme muy bien, y ellos estuvieron ahora, la semana pasada, estuvieron de vuelta en el Hospital de Clínicas y le hicieron una nueva resonancia magnética, cuyo resultado va a estar dentro de 15 días. Pero lo lindo y lo agradable que es para su familia, para Arturo también, y para nosotros, que él ya no tiene ningún dolor de cabeza, ya no toma ningún calmante en este momento, y ya duerme bien, ya no está aquejado de ese dolor de cabeza intenso que tenía, y estamos a la espera del resultado de esta resonancia magnética. Aña Graciela pea hoy potá a hombre uja ese autorizada a hombre uja ese va la inmenbudo y
porque ahí se me más jugar con fútbol, que está traíla o hay jugar sobre sobre comunidad, y se añembo boila ñande yara tu pasube a chamba esa para ñande yara o suka orela y poder la misericordia porque mediante con la ore membu hoy pone ahí treima ya anda se me suele ñacá ya o que pone ahí treima a pea un bueno jorete o hay trei sube cuera entonces y ahí dice a hombre ujanwa entonces allá poina coaco ni hombre castellanos a guaranime entonces Arturo fotografía orero huejaco ya por más o menos 15 días para julio retecueo y jape y ipe tu pao era San José esposo hoy con ahí te ve la Arturo foto pepe porque está la nica tuya ojo entonces o huejacala y gente fuera fotografía o pitao pepe entonces coa con ahí pone ahí te ia se a hombre ahí agradeciendo a Dios por su gran misericordia. Dentro de 15 días más o menos, ahorita era resultado de la resonancia magnética de Arturo. Pepe ya se chata la tumor, o sea, eso en principio ya para cuesta la iñaca o ya tiene entero, ya se chata esa para, o sea, supe, pero ya ahí confiado en la sanación brindada y otorgada por la misericordia de Dios nuestro Señor. Y así mucha gente que ya han llegado hasta el Uicuí y familiares también que llevaron fotografías, están reportando que están teniendo mucha mejoría, en su salud. Y nosotros seguimos invitándole a la gente, que quieran trasladarse a este Uicuí. La organización tiene un medio de transporte gratuito, sin costo alguno, ya gastáis más de bebé. Todos los que quieran llegar hasta el Uicuí, hasta donde están los restos, las reliquias del Padre Julio César Duarte Ortellado, el siervo de Dios, que en este momento está en un proceso de beatificación. Y Julio, país santo, y o ni reconocer su vez por parte de la Iglesia Católica o ni reconocer su vez como próximamente como beato enseguida intenta y que tu ni reconocer su vez ahí como santo. Entonces usted es un importante y ni aguajewiku ipe anegatuyo lo mismo te allá en deroga y ya yerure país julio ve ni aneputi bonjama. Bueno, estamos llegando al final del segundo bloque y en el tercer bloque vamos a seguir contando más experiencias acerca de las gracias y recibidos por gente que están pidiendo a Dios por su sanación a través de la intercesión del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en nuestro tercer y último bloque. Muy felices en transmitir esta experiencia, esta gran bendición por encima de todas las cosas que están recibiendo la gente que recurren a Dios a través de la intercesión del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Siempre nosotros aclaramos que el que hace milagros es Dios. Dios es el que derrama sobre nosotros las gracias y los favores. Los santos interceden, pero el dueño del milagro y de la misericordia es Dios exclusivamente. Pero confiamos en el siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado,
que ha llevado una vida santa en el tiempo que estaba acá sobre la tierra, especialmente en las localidades de Ubicuí, de Mbuyapeú y de Quiquio, donde se desempeñaba como cura párroco. El padre Julio era una persona de mucho servicio, de una gran espiritualidad, pasaba horas también frente al Santísimo para hacer su hora santa de adoración, también para su fortalecimiento espiritual. Y gracias a ese fortalecimiento espiritual, también el padre Julio César Duarte Ortellado tenía esa fortaleza y esa voluntad inquebrantable para servir a sus hermanos, especialmente a su feligresía, en la que se destacó fundamentalmente por servirle a los enfermos. Y hoy nosotros queremos hacer una partecita de lo mucho que hizo el padre Julio César en relación a los enfermos, y es por eso que le invitamos a toda la gente, a los familiares o a los enfermos que puedan viajar hasta Ubicuí, le invitamos para trasladarnos juntos. Es un viaje de ida y vuelta, reitero, sin costo alguno. Ustedes pueden llamar al 0981 86 31 55. Y entre las gracias y favores también recibidos por las personas por cuya salud se ha pedido o que estuvieron ya en Ubicuí, cabe mencionar también el beneficio en su salud recibido por el señor Sergio. Sergio es hermano de la religiosa, la hermana Elodia, de la congregación misionera, la Sierva de Dios. Bueno, y Sergio tenía algunos problemas también de salud, tenía problemas en el estómago, según entiendo, creo que tenían una especie de hernias, de quistes también en la boca del estómago, en la ingle, que también le causaba muchos dolores. A pedido de su hermana, hemos llevado también la fotografía de don Sergio, y hace unos días él se hizo sus estudios y ya no tiene sus hernias ni los quistes, ya que en principio estaba para ser sometido a una cirugía. Entonces simplemente el médico le dijo que ya tenía nada más que inflamaciones. Y lo que me olvidé de mencionar en el bloque anterior es que el jueves pasado hicimos la visita nuevamente hasta la iglesia San José Esposo, y esta vez ya estuvimos viajando con Arturo, con su mamá y con su papá. Arturo ya restablecido, sin dolores y con mucha fuerza. Ahí en la foto está apareciendo la foto de Arturo, de su mamá, de su papá, en ocasión en que estuvimos en Ubicuí este jueves último. Y bueno, seguimos así para este viernes también ya tenemos previsto la visita de un matrimonio acá del departamento central. Ya está programado esta visita, muy contento. Un matrimonio que tiene problemas de salud, tanto el esposo como la esposa, y que han llamado, se han comunicado también con nosotros para realizar ese viaje. Y así estamos haciendo esta labor con mucha humildad, con mucha sencillez. Estamos haciendo esta labor para ver si podemos aportar un granito de arena a favor de la gente que están enferma y que quieran trasladarse hasta Ubicuí. Y para nosotros también es muy hermoso, nos ayuda también para el mejoramiento de nuestra vida cristiana, para nuestra fortaleza espiritual, porque todos necesitamos dar un paso de conversión día a día para que podamos ser discípulos fieles a nuestro Creador,
Agradecemos la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra gran Señora y protectora, la Madre Grande que todos tenemos, que siempre está a nuestro lado. Bueno, estamos llegando al final de un nuevo programa. Agradecemos a Dios una vez más por su infinita misericordia, esa generosidad incomparable que tiene nuestro Dios, y le pedimos a Él, si es su voluntad, para que nos volvamos a encontrar en el próximo programa. Agradecemos también la intercesión del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado.